programa Sector Primario. Nos hemos venido aquí al Marina Rubicón, concretamente al restaurante La Casa Roja, donde tenemos el gusto de conversar y charlar un ratito con un amigo, un director de una bodega, una de las bodegas más prestigiosas actualmente en este país, y sobre todo, aparte de hablar de la bodega, vamos a hablar del mercado internacional de vinos. Tenemos a Sergio Sasnowski. Sergio, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto verte otra vez. Muy bien, un placer. Sergio, estás aquí en Lanzarote y creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué opinión te merecen los caldos de las islas, y sobre todo los de aquí, los de la tierra? A ver, a mí me gusta mucho en general la producción de Lanzarote, siempre como me he criado en Gran Canaria y tú lo sabes. Ya esta fama venía edificándose desde hace muchos años, digo en mi persona. Y hoy en día, después de recorrer mucho el mundo, tengo que decir que hay joyas enológicas en Lanzarote. Evidentemente, dentro del sector existen dificultades, son conocidas de todos, pero como consumidor te podría decir que soy un gran admirador de un varietal que no es tan conocido como la Malvasía, y la Malvasía creo que es la joya, obviamente, de cualquier isla, porque también se da en el Mediterráneo. Pero el varietal Diego a mí me sorprende muchísimo y me gusta, por ejemplo. ¿Cómo empezaste en el mundo de los vinos? Por una gran afición. Yo creo que desde adolescente leía cosas y me sorprendía la vinculación que tiene el vino con el mundo de la cultura. Creo que es lo menos exacto dentro de la alimentación y por tanto lo que más tiene que ver con el arte, ¿no? Porque es un elemento vivo, porque es muy cambiante y porque también los gustos de los consumidores van variando y hay que intentar, digamos, los periodos pictóricos, ajustar los vinos a los gustos de los consumidores, ¿no? Muy bien, usted trabaja, ya lo decíamos antes, en una de las bodegas con más proyección que hay ahora mismo en este país. Es difícil calcular cuántas bodegas hay. Se estima que en el último censo habían de 6.800 a 7.200 bodegas en toda España. ¿Qué diferencia Castillo Sajasarra al resto de bodegas? Lo primero que hay que decir es que Castillo Sajasarra, dentro de lo que es la denominación de origen Rioja, tiene por ahí el número, me parece que 74 registrado, y ya ahora hay 711 bodegas en Rioja. Y eso va por cronológicamente. Quiero decir que, habiendo sido fundada en el año 72, tenemos cierta veteranía. Pero realmente la diferencia es el concepto chateau, aunque sea una palabra un tanto afrancesada. El hecho de tener un castillo hace que la filosofía de la elaboración sea de un castillo. Es decir, sería un vino de pago al 100% porque solamente utilizamos nuestros viñedos. Los viñedos están circundando a la bodega en un radio de 3 kilómetros. Y el punto básico de la diferencia, diría yo, de cara a la elaboración, es la obsesión por la calidad. Eso es fundamental, la obsesión por la calidad. Y luego, por otra parte, lo que podemos dar, e intentamos también distinguirnos, es la excelencia en el servicio. Muy bien. ¿Qué actuaciones más importantes contempla su bodega en un futuro inmediato? ¿Actuaciones? ¿Te refieres a actividades de marketing? O comerciales. Bueno, nosotros, dentro del marco de la realidad económica, apostamos siempre por un contacto humano y la vinculación con el arte. Nosotros seguimos patrocinando, por ejemplo, el Festival de Música Medieval, y hacemos diferentes acciones. También nos interesa mucho la parte didáctica, la parte pedagógica de cara a, por ejemplo, el personal de los restaurantes que tienen a bien consumir nuestros vinos, o al menos ofrecerlos. Quiere decirse esto que nosotros educamos gratuitamente al personal en lo que puede ser la sumillería moderna. Y también nos gusta hacer quizás una política lúdica alrededor del vino. Es decir, la forma de presentarlo, nos gusta mucho organizar cenas maridajes, nos gusta mucho organizar cenas o comidas a ciegas, donde se puede también hablar de las texturas, hablar de los olores o de los aromas, en fin, de la comida junto con el vino. Un poco, quiero decir, desde lo amplio que puede ser un patrocinio hasta lo más pequeñito que es el contacto con el consumidor final desde este punto de vista lúdico. Muy bien, Castillo Sajasarra pues elabora unos grandes vinos, tanto Solar, Castillo y también Digma. ¿De qué depende la elaboración de un buen caldo, ¿no? ¿De qué depende? Depende básicamente del trabajo del viñedo. Nosotros no podemos corregir cosas en la bodega. En todo caso corremos el riesgo de poder estropearlas.
pero nunca mejorarlas. Entonces, el fundamental para hacer un vino que juegue en la liga que yo digo que nosotros pretendemos jugar es controlar al 100% el viñedo, y esto significa todas las labores, y ser propietarios de viñedo también. Eso es, creo yo, el kit de la cuestión, ¿no? Muy bien. Nuestra economía, la economía española atraviesa unos malos momentos, recuerdan tiempos desastrosos, ¿no? En lo que se refiere a la economía en general, ¿afecta esto de alguna forma a la comercialización del vino? La crisis es global, es mundial, y claro que afecta el consumo en general de productos como el vino. Hay un descenso del consumo. Quizás por problemas peculiares de España, la crisis se siente más en España que en otros países. La afectación es en términos de número, de cantidad. Sin embargo, nosotros no actuamos en un mercado masivo. Si somos capaces de producir 200.000 botellas excelentes, no vamos a producir ninguna botella más. Esto, por supuesto, significa que vamos a un determinado segmento. Ese segmento social, por ser quizás la punta de la pirámide, se ve menos afectado por la crisis. Y por tanto no prevemos tremendas bajadas en el consumo de nuestro tipo de producto. También es cierto que hay planes de contingencia y hay apertura de mercados que no están afectados por la crisis. Por ejemplo, un país que no está afectado por la crisis es Rusia. Y estamos vendiendo muy bien. Muy bien. Luego hablaremos del mercado exterior, que lo dominas en varios lugares. Pero quería preguntarte algo que es una pregunta que se la hago a muchos enólogos de sumiller cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, ¿no? ¿Qué opinión te merece de estas espectaculares bodegas que se están haciendo en toda la geografía española con gente inexperta? Empresarios del ladrillo, por ejemplo, que deciden invertir en lo que es una bodega y luego se dan cuenta que el nivel de rentabilidad no es tan exacto y tan rentable como hacer edificios. Claro, yo creo que de alguna manera tú lo has dicho, es decir, son ajenos al sector. El destino de muchos de ellos es cerrar, y lo hemos visto. Otros, sin embargo, pueden contratar idóneos o gente profesional para la gerencia, y siempre y cuando le marquen una perspectiva a vista un año de lo que quiere la propiedad y les dejen actuar, es probable que esto acabe en un buen puerto, es decir, en un buen fin también comercial. Es un poco el esquema que tenemos nosotros, es decir, nosotros, la familia que es propietaria de esta bodega, que tiene múltiples negocios en otros segmentos y en otras áreas, no está en la gestión de la bodega, simplemente pretende un estilo y pretende unos resultados. Y entonces, pues, yo creo que eso es lo mejor. Sí, es verdad que hubo mucho intrusismo, pero ya la construcción tampoco da lo que da, con lo cual ya vamos a tener probablemente menos bodegueros que han devenido en bodegueros siendo constructores. Muy bien. Las grandes bodegas de este país también están empezando a mirar más allá de nuestra frontera y están invirtiendo en el exterior a la hora de exportar sus productos. ¿Esto es un factor que contempla también Castillo Saja-Serra? Sí, bueno, lo primero que me gustaría dividir es de qué tipo de grandeza hablamos. Porque hay una grandeza de tipo de tamaño, es decir, una bodega que produce muchísimo